Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 29. Si por un lado la providencia asignaba mi renuncia a todas las cosas, por el otro parecía endurecer mis cadenas y hacía más reprochable mi ruptura. Nadie podría recibir mayores señas de afecto de su propia madre que aquellos que por aquel entonces recibía yo por parte de mi suegra. Aún la enfermedad más insignificante que me acaecía le afectaba mucho. Decía que veneraba mi virtud. Creo que contribuyó un buen tanto a este cambio fue que había oído que 3 personas me habían ofrecido su mano y que los había rechazado, aunque su fortuna y posición eran bastante superior a las mías. Se acordó de cómo me había reconvenido duramente sobre este tema y de que yo no le había contestado ni una palabra, y de ahí podría haber pensado que había estado en mi mano el haberme casado en beneficio propio. Empezaba a temer que un trato tan riguroso como el suyo había sido para conmigo me pudiera incitar a liberarme ahora de su tiranía usando los mismos medios con honor, y era susceptible al daño que ello pudiera ocasionar a mis hijos. Así que ahora era muy cariñosa conmigo en cualquier situación. Caí terriblemente enferma. Pensaba que Dios había aceptado mi voluntad de sacrificárselo todo a Él y que lo exigía con mi propia vida. Durante esta enfermedad, mi suegra no se apartó de mi lecho. Sus muchas lágrimas probaron la sinceridad de su afecto. Aquello me afectó mucho y creí amarla como a mi verdadera madre. ¿Cómo podía pues dejarla ahora siendo tan anciana? La doncella que hasta entonces había sido mi plaga concibía una insólita amistad hacia mí. Me loaba en todo lugar, encomiando mi virtud a lo más alto, y me servía con extraordinario respeto. Me suplicó perdón por todo lo que me había hecho sufrir, y tras mi partida se moría de pena. Había un sacerdote de mérito, un hombre espiritual, que se había hundido por la tentación de querer asumir un empleo que yo sentía que Dios no le había llamado a hacer. Temiendo que pudiera ser una trampa para él, le aconsejé en contra de ello. Él prometió que no lo haría, pero lo aceptó. Después me esquivó, contribuyó a calumniarme, se apartó poco a poco de la gracia y murió poco después. Había una monja en un monasterio al que yo solía ir a menudo, que había entrado en un estado de purificación y todos los que estaban en la casa lo veían como una distracción. La encerraron bajo llave y todo el que iba a verla lo denominaba delirio o melancolía. Yo sabía que era persona devota y solicité verla. En el momento en que me acerqué a ella, sentí una impresión de lo que buscaba era pureza. Le rogué a la superiora que no la encerraran, ni que se permitiera que la gente la viera, sino que me la confiaran a mi cuidado. Yo esperaba que las cosas cambiaran. Descubrí que su mayor pena era que la tomaran por tonta. Le aconsejé que sufriera el estado de insensatez, pues Jesucristo había estado dispuesto a soportarlo ante Herodes. Este sacrificio la tranquilizó de inmediato, pero como Dios deseaba purificar su alma, la separó de todas esas cosas por las que antes había tenido el mayor de los apegos. Al fin, después de haber padecido con paciencia sus sufrimientos, su superiora me escribió que yo tenía razón, y que ahora ella había salido de ese estado de abatimiento con una pureza mayor que nunca. En aquel entonces el Señor solo me dio a conocer a mí su estado. Este fue el génesis del don de discernir espíritus que luego recibí en mayor medida. El último invierno antes de que dejara la casa fue uno de los más largos y duros en varios años, 1680. A este le siguió un tiempo de terrible escasez que para mí vino a ser una oportunidad de ejercitar la caridad. Mi suegra se unió conmigo de corazón y a mí me parecía tan cambiada que no podía sino sorprenderme y gozarme por ello. Distribuíamos en casa 96 docenas de hogazas de pan cada mañana, pero las dádivas hacia los tímidos eran mucho mayores. Mantenía empleados a muchachos y muchachas. El Señor trajo tal bendición a mis limosnas que no veía que mi familia perdiera nada por ello. Antes de la muerte de mi marido, mi suegra le dijo que le arruinaría con mis obras de beneficencia, aunque él mismo era tan caritativo que un muy querido año, cuando era joven, repartió una suma considerable. Ella se lo repitió tanto que me mandó tomar nota de todo el dinero que invertía, de la parte que ponía
para los gastos de la casa y de todo lo que compraba, para así poder juzgar mejor lo que daba al pobre. Esta nueva obligación de la que me hicieron responsable me parecía muy ruda, pues durante más de 11 años que habíamos estado casados, nunca antes me habían pedido algo así. Lo que más me preocupaba era el temor de que no me quedara suficiente para dar a los que lo necesitaban. Sin embargo, me sometí a ello, sin retener nada en ninguna área de mis limonas. En realidad, no anotaba ninguna de mis ofrendas, aunque mi relación de gastos cuadraba con exactitud. Me quedaba muy perpleja y sorprendida, y lo consideraba una de las maravillas de la providencia. Vi con claridad, oh mi Señor, que lo que me hacía ser más desprendida con aquello que yo creía que era tuyo y no mío, sencillamente provenía de tus arcas. Oh, si solo supiéramos hasta qué punto la caridad, en vez de malgastar o disminuir los bienes del donante, los bendice, aumenta y multiplica copiosamente. Cuánto inútil despilfarro hay en el mundo, cosas que usadas adecuadamente supondrían cuantiosa ayuda para la subsistencia del pobre y serían restituidas con abundancia y ampliamente recompensadas a las familias de aquellos que las dieran. En el tiempo de mis mayores pruebas, algunos años después de la muerte de mi marido, pues comenzaron 3 años antes de mi viudez y duraron 4 años más, vino un día a decirme mi lacayo, yo estaba entonces en la campiña, que había un pobre soldado en la carretera que se estaba muriendo. Hice que lo llevaran adentro y mandé que se le preparara un lugar separado donde lo mantuve más de una quincena. Su dolencia era una herida infectada que había tomado en el ejército. Era tan nauseabunda que aunque la servidumbre se inclinaba a la caridad, nadie podía soportar acercársele. Yo misma fui a supurarle sus venas, pero nunca había hecho algo tan difícil. A menudo tenía que esforzarme durante un cuarto de hora seguida sin parar. Parecía como si mi propio corazón se me fuese a salir, mas nunca desistí. Algunas veces tenía a gente pobre en mi casa para vendar sus llagas purulentas, pero nunca me había visto ante algo tan terrible como esto. El pobre hombre, después de haberle hecho recibir el sacramento, murió. Lo que ahora me daba no pocas preocupaciones era el cariño que le tenía a mis hijos, en especial a mi hijo más pequeño. Vi que mi hijo tendía al bien. Todo parecía estar a favor de las esperanzas que había depositado en él. Pensé que se corría un gran riesgo abandonándole a la educación de otro. Planeaba llevar a mi hija conmigo, aunque en aquel entonces estaba enferma de una muy impertinente fiebre. No obstante, la providencia se complació en disponer las cosas de forma tal que se recuperó rápidamente. Nota especial. Jean Guyon solo tenía 2 hijos, el mayor y la niña que tuvo poco antes de que muriera su marido. Sin embargo, aquí parece tener otro niño, que estaría situado en medio. Consultando otras fuentes, parece ser que tenía 3 hijos en total, aunque existe la posibilidad de que la traducción original del francés al inglés, de donde se ha traducido este manuscrito, sea errónea. La única referencia a un posible tercer niño es la distinción entre un hijo varón más joven y otro mayor, distinción que continúa en la segunda parte, aunque se hace de una forma poco clara. Puede que este hijo fuera adoptado. Fin de la nota. Las leyes de mi sagrado matrimonio me obligaron a dejarlo todo con el propósito de seguir a mi esposo a cualquier lugar desde el que él me llamara, mi Señor Jesucristo. Aunque a menudo titubeaba y dudé mucho antes de irme, tras mi marcha nunca dudé que fuera su voluntad. Y aunque los hombres, que solo juzgan las cosas conforme al éxito que aparentan tener, han aprovechado la ocasión brindada por mis desgracias y sufrimientos para juzgar mi llamado y para tacharlo de error, ilusión e imaginación. Y ha sido esa misma persecución y la multitud de extrañas cruces que ha traído sobre mí, de la cual este encarcelamiento que ahora sufro es una, lo que me ha afianzado en la certeza de su verdad y validez. Estoy más convencida que nunca de que la resignación con la que he llevado todas las cosas ha sido hecha en una obediencia pura a la voluntad divina. El Evangelio da efectiva muestra en este punto de su propia verdad, pues ha prometido a aquellos que lo dejen todo por amor al Señor, que recibirán 100 veces más ahora en este tiempo persecuciones también.
y no he tenido yo infinitamente más de 100 veces en una posesión tan absoluta como la que mi Señor ha tomado de mí, en esa inconmovible firmeza que me ha sido otorgada en medio de mis sufrimientos, manteniendo perfecta quietud en medio de una furiosa tempestad que me arrecia por todos lados, en un gozo inefable, expansión y libertad de los que disfruto en la más rotunda y rigurosa cautividad. No quiero que mi prisión haya de terminar antes del tiempo señalado. Amo mis cadenas. Todo me es por igual, pues no tengo una voluntad que sea mía, sino el amor puro y la voluntad perfecta de aquel que me posee, de Jesucristo. En verdad que mis sentidos no se deleitan en tales cosas, sino que mi corazón está separado de ellas. Mi perseverancia no es mía, sino de aquel que es mi vida, mi Señor Jesucristo. Así que puedo decir como el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es en Él en que vivo, me muevo y tengo mi existir. Volviendo al tema, debo decir que no era en sí tan reacia a hacer el viaje con los nuevos católicos como al hecho de unirme a ellos, pues no tenía ningún interés en ello, aunque intentaba encontrarlo. En realidad anhelaba contribuir a la conversión de almas errantes y Dios me utilizó para convertir a varias familias antes de mi partida, una de las cuales se componía de 11 o 12 personas. Por otro lado, el padre Lacombe me había escrito diciéndome que aprovechara esta oportunidad para poder salir, pero no me dijo si había de unirme a ellos o no. De este modo, la providencia de Dios era la única que lo ordenaba todo, a lo cual me resignaba sin reservas, y esto es lo que impidió que me uniera a ellos. Un día, al reflexionar humanamente en esta empresa mía, vi que mi fe se tambaleaba, debilitada por un temor de que pudiera ser que estuviera equivocada, un temor ciego que se vio incrementado por la visita de un párroco que me dijo que era un plan imprudente y muy mal aconsejado. Encontrándome un tanto desanimada, abrí la Biblia y me vi ante este pasaje de Isaías: no temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Isaías 41:14. Y cerca de ello dice: porque yo Jehová soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ya tenía pues el valor suficiente para ir, pero no terminaba de convencerme de que fuera igual de bueno asentarme con los nuevos católicos. No obstante, era necesario ver a la hermana Garnier, su superior en París, con el fin de llegar juntos a un acuerdo. Pero no podía irme a París, pues ese viaje me hubiera impedido tomar otro que tenía que hacer. Entonces ella, aún muy indispuesta, se decidió a venir a visitarme. ¿De qué forma tan maravillosa, oh mi Dios, encaminaste tú las cosas a través de tu providencia para hacer que todo se allegara a tu voluntad? Cada día veía nuevos milagros que o bien me sorprendían o aún más me confirmaban, pues con una bondad paternal cuidaste incluso de las cosas más pequeñas. Cuando estaba ya dispuesta a un punto de partir, cayó enferma, y tú permitiste que las cosas salieran así para poder dar yo cobijo a una persona que entre tanto hizo un viaje para venir a verme y que si no lo hubiera descubierto todo. Ocurrió que como esta persona me había puesto al tanto del día en que pretendía salir del viaje, viendo que yo ese día era excesivamente caluroso y sofocante, pensé que a una persona a la que cuidaban con tanto esmero en su casa no le permitirían de ningún modo comenzar su viaje. En realidad, este fue el caso, como después ella misma me dijo, con lo que oré al Señor para que se complaciera en levantar un aire para moderar el sofocante calor. No había terminado de orar cuando repentinamente se levantó un aire tan refrescante que me sorprendí, y el viento no cesó durante todo su viaje. Pocos días después, tras la marcha de esta persona, fui al encuentro de la hermana Garnier y la llevé a mi casa de campo, de forma que nadie la vio ni la llegó a reconocer. Nota especial: este punto del texto no está muy claro. La única explicación posible era que había tal rechazo por parte de los practicantes católicos hacia las nuevas corrientes religiosas más liberales
que Jeanne Guyon intentó evitar por todos los medios que se supiera la llegada a su propia casa de una superiora de los nuevos católicos, rama un tanto protestante y calvinista, términos, esperamos todos, desprovistos de las connotaciones presentes en aquel siglo. Fin de la nota. Lo que me resultaba un tanto embarazoso era que 2 de mis sirvientes la conocieran, pero como en aquel entonces yo andaba tras la conversión de una dama, pensaron que era debido a esto que la había mandado llamar, y que era necesario guardarlo en secreto para evitar que esta otra dama se hubiera de arrepentir de venir. Coincidimos con esta dama, y aunque yo no sabía nada acerca de temas controvertidos y delicados, Dios me respaldó tanto que no dejé de contestar a todas las objeciones de esta dama y resolver todas sus dudas, a tal punto que no pudo hacer otra cosa que entregarse a Dios por completo. A pesar de que la hermana Garnier retenía una buena porción de gracia y entendimiento natural, sus palabras en esta alma no tuvieron el mismo efecto que aquellas con las que Dios me revistió, como ella misma me aseguró. Ni siquiera podía resistirse a hablar de ello. Despertóme el deseo interior de pedirle su testimonio de parte de Dios como prueba de su santa voluntad para conmigo, pero él no se agradó de concederlo en ese momento, complaciéndose de que hubiera de partir sola sin más seguridad que su divina providencia estaba dirigiendo todas las cosas. La hermana Garnier no me dejó saber su opinión hasta 4 días después. Entonces me dijo que no me acompañaría. Ante esto me sorprendí aún más, pues me había convencido a mí misma de que Dios concedería a su virtud lo que habría rehusado conceder a mis desméritos. Además, las razones que me dio me parecieron ser meramente humanas y desprovistas de gracia sobrenatural. Esto me hizo dudar un poco. Entonces, armándome de un nuevo coraje y valor, mediante la resignación de todo mi ser, le dije: puesto que no es por usted que me voy allí, aunque no me acompañe, no dejaré por eso de ir. Esto la sorprendió, como ella misma me hizo saber, pues ella pensaba que, dada su negativa, yo renunciaría a mi propósito de ir. Lo puse todo en regla y firmé el contrato de asociación con ellos que consideré apropiado. No había acabado de hacerlo que sentí una gran conmoción y desasosiego en mi mente. Le comenté a ella mi angustia y que no tenía ninguna duda de que el Señor me demandaba en Génova y que, sin embargo, no me había hecho ver que hubiera de pertenecer a su congregación. Quiso disponer de algún tiempo hasta después de las oraciones y la comunión, y entonces me diría lo que ella creía que el Señor iba a requerir de mí. Y así fue. Él la guió en contra de sus intereses y preferencias. Fue entonces que me dijo que no debía adherirme a ella, que ese no era el plan del Señor, que solo debía acompañar a sus hermanas y que cuando estuviera allí, el padre Lacombe, cuya carta había ella leído, me haría ver la voluntad divina. Al instante me adentré en este sentir y mi alma recuperó entonces el dulzor de la paz interior. Mi primer pensamiento había sido, antes de oír que los nuevos católicos iban a Hec, ir directamente a Génova. En aquel entonces allí había católicos en servicio. De cualquier forma podría haber alquilado una pequeña habitación sin armar ningún ruido, sin dejarme conocer al principio. Y como sabía preparar toda clase de ungüentos para sanar heridas y en especial el mal del rey, que proliferaba en aquel lugar y por el que yo tenía una cura muy segura, esperaba así ser capaz de insinuarme con relativa facilidad y también a través de las caridades que hubiera podido ejercer con el fin de ganarme a muchas personas. No dudo que, si hubiera seguido este impulso, las cosas habrían salido mejor. Pero yo creía que debía acatar el sentir del obispo en vez del mío propio. ¿Qué estoy diciendo? ¿No ha tenido tu palabra eterna, oh mi Señor, su efecto y su cumplimiento en mí? El hombre habla como hombre, pero cuando contemplamos las cosas en el Señor, las vemos bajo otra luz. Sí, mi Señor, tu designio no era entregar Génova a mis cuidados, palabras u obras, sino a mis sufrimientos, pues cuanto más veo que las cosas parecen no tener esperanza, tanto más confío en que la conversión de esa ciudad sea por un camino que solo tú conoces. Nota especial. Este es otro de los puntos interesantes de esta biografía. Hemos visto anteriormente en el capítulo 12 que sentir cierto tipo de cosas no depende de uno misma. Aquí vemos que el llamado de Guyon hacia la conversión de Génova no era tal.
Génova habría de ser utilizada para quebrantar más aún a la autora, no para que fuera la gran obra de Dios. Esto amplía en gran medida la visión del amor de Dios hacia sus ovejas, un Dios que busca su perfeccionamiento. Fin de la cita. Desde aquel entonces el padre Lacombe me ha dicho en varias ocasiones que tuvo un fuerte impulso de escribirme para que no me uniera a los nuevos católicos. Creía que no era la voluntad del Señor para conmigo, pero se abstuvo de hacerlo. En cuanto a mi guía espiritual, Monseñor Bertot, murió 4 meses antes de mi partida. Tuve ciertos presentimientos sobre su muerte y me dio la impresión de que me había legado una porción de su espíritu para poder ayudar a sus hijos. Me vi presa de un miedo de que la confirmación que había sentido sobre el tema de Génova, al haber invertido tanto a favor de los nuevos católicos, en detrimento de lo que había proyectado en cuanto a aquella, era una estratagema de la naturaleza humana, a quien no le gusta que la desnuden. Escribí a la hermana Garnier para firmar un contrato acorde con mi primer memorándum. Dios me permitió cometer esta falta para que pudiera apreciar en todo lo posible su protección sobre mí. Nota especial. Es decir, asociarse con ellos para que, yendo en contra de lo que ella deseaba realmente, que era ir a Génova directamente, su naturaleza humana no se aprovechara y la engañara. En la parte 2 de la biografía, ante un notario, se dio cuenta del error y no firmó el contrato de asociación. Aquí termina la autobiografía de Jeanne Guyon, primera parte. Amén.